conversaba con Hugo para la presentación de una ponencia en este Congreso y que precisamente le dije que era la culpa concurrente en materia de responsabilidad contractual del Estado. Creo que lo puse a estudiar un poco. Y luego de eso, en compensación, me dijo, yo quisiera presentar un libro que acabamos de editar por la editorial Thomson Reuters, conjuntamente con un amigo que es Ricardo Rebeco Ursúa, que va a asistir con mi persona al evento, y quisiéramos un espacio. Yo le dije que encantado, pero que la presentación del mismo pues estaría a cargo de su viejo amigo Maximiliano Aramburo, con el cual hizo su práctica profesional en el despacho del doctor Javier Tamayo Jaramillo, que es uno de los máximos exponentes de este problema de la responsabilidad civil en América Latina y específicamente en Colombia. Se trata entonces de una introducción que haré para la presentación de Maximiliano y una obra que le recomiendo a todos los abogados. Y se las recomiendo porque el libro que acaban de editar y escribir tanto Cárdenas Villarreal como Ricardo es de sumo interés para los abogados en la actualidad. Y lo hago tomando en cuenta dos elementos. En primer lugar, Panamá acaba de aprobar la Ley 12 del 19 de mayo del 2016, que es la ley que hace la reorganización y liquidación judicial y que está dirigido a proteger los derechos de los acreedores y la protección del crédito y la recuperación y conservación de las empresas. Como bien señaló el profesor Navarrete esta mañana, se trata de una ley de mucha actualidad en cuanto a la materia de insolvencia en nuestro país, pero que no se han destinado el presupuesto para la puesta en práctica de los tribunales concursales o de los tribunales que van a conocer de esta materia, que sin duda es una materia comercial. Como los abogados y como la charla que nos anticipamos, que nos antecedió fue justamente la preparación profesional del abogado, la Ley 9 de 1984, precisamente, que establece cuál es la actividad a la cual nos dedicamos los abogados, establece que la elaboración y redacción de contratos. Bueno, si queremos hacer una buena elaboración de un contrato para nuestros clientes, es obligatorio tener cuáles son las cláusulas que nosotros podemos pactar en estos contratos de cara a proteger los créditos de nuestros clientes, en este caso de las empresas o las personas que de una u otra forma van a tener esa protección a nivel de la elaboración de unas excelentes cláusulas que le permitan una recuperación de su crédito. El libro que ustedes van a tener, si tienen la oportunidad de que el amigo Cárdenas Villarreal pueda lograr que se pueda distribuir en Panamá, consta de unos 12 capítulos, todos ellos dirigidos, ¿verdad?, a lo que es la actualidad en materia de elaboración de los contratos, tomando en cuenta tres aspectos importantísimos. El primero, la Convención de Viena sobre compra y venta y la actualización, además de las modificaciones que se han hecho al Código Civil en Argentina, en Francia, en España, en Alemania, de manera que se trata de una compilación, ¿verdad?, actual de lo que es la legislación civil y que ellos han domesticado para hacerla efectiva y operante a nivel del Código de Andrés Bello en Chile. Y me preguntarán por qué es importante que se hiciera esta presentación. La persona que tengo a mi derecha
¿verdad?, que vive aproximadamente unos 15 años en Chile, es de esta región, es precisamente de Las Tablas, pero se recibió en la Universidad Complutense de licenciado en Derecho, y además de eso, pues, hizo su doctorado en la Universidad Católica de Chile, en donde permanece como profesor de dicha universidad. Y su compañero de la obra, Ricardo Rebeco Ursúa, también es abogado, magíster en Derecho, tiene diplomado en Finanzas, es una persona, pues, que está compenetrada con el mundo de los negocios. Es, además de eso, profesor asociado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y donde imparte, pues, esta actividad como docente y como, ¿verdad?, como profesor, y que nos ha honrado con la presencia de él en este foro académico, en este evento que nos hemos tratado o trazado desarrollarlo en esta región importante del país, que, como ustedes se han dado cuenta, pues, no solamente irradia alegría en fechas propicias como la que recientemente acaba de celebrarse el 20 de julio y para los carnavales, sino que también la Academia ha logrado compenetrar esa alegría que caracteriza a esta región del país. Y le pedimos a nuestro amigo, ¿verdad?, Maximiliano Aramburo, que es el que va a hacer la presentación formal del contenido del libro, que a su vez le recomendamos a todos los profesionales del derecho, porque de verdad se trata de una obra pionera en lo que son los remedios contractuales y que va a ser de mucha eficiencia frente a la puesta en práctica o vigencia de la Ley 12 del 2016, que establece, pues, el aspecto de insolvencia en nuestro país, o sea, lo que antes se denominaba el derecho de quiebras, y que tiene como propósito esta ley la reorganización judicial de una empresa o la liquidación judicial de una empresa. Los dejo entonces con Maximiliano, que a su vez, pues, es el que va a referirse al contenido de la obra, y posteriormente lo hará el coautor Ricardo Rebeco en cuanto a los autores del libro. Muchas gracias, en primer lugar, al magistrado Abel Zamorano por la invitación a este congreso y por abrir un espacio para que, en calidad más de amigo que de académico, me correspondiera a mí decir unas palabras de presentación de una obra que, cuando tuve el manuscrito en mis manos, sencillamente, digamos, podía sentir que era algo así como la realización o la concreción de todo aquello que, juntando fotocopias de diversos libros, uno podría considerar que es el programa ideal de un curso especializado en lo que, en sentido amplio, como en alguna página del libro se menciona, uno podría llamar responsabilidad contractual. Yo, justamente sobre eso, pues empezaría por lo de amigo. A Ricardo Rebeco le acabo de conocer personalmente. A Hugo sí le conozco hace algunos años. Mi primera visita a Panamá fue justamente al Carnaval de las Tablas. Eso no habla muy bien de mí, pero habla muy bien de Hugo y de su familia. Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista puramente personal, yo tengo que agradecer la ocasión de ser el responsable o el irresponsable de presentar o hacer un comentario sobre este libro. En cuanto al libro propiamente dicho, como decía ahora, creo que es un acierto la acumulación de temas bajo el criterio con el que se han abordado en el libro, que se ha denominado Remedios Contractuales. Y voy a empezar por el título en concreto. Esa expresión, remedios contractuales, yo diría que es la primera gran novedad del libro. Yo no sé cuál sea el estado del arte en la literatura chilena, pero esa expresión remedios contractuales, digamos, a la anglosajona, yo creo que sería la primera cosa a destacar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de remedios contractuales, o cuál es el propósito que deja adivinar una expresión como esta para titular el libro?
Si uno se quedara solamente con la carátula, yo lo que diría al respecto es, ese libro revela un profundo sentido de lo práctico. Un profundo sentido de lo práctico quiere decir que no es un libro para utilizar la expresión española, para rizar el rizo sobre la teoría del contrato. Es decir, no es un libro para erudición académica o no es solo para erudición académica, es decir, parece adivinarse sin leer todavía una sola página, que es un texto que cualquier abogado en ejercicio, aquí se ha hablado del abogado litigante, del consultor que redacta un contrato, yo añadiría también para un juez que enfrente un problema contractual complejo, para un funcionario público, por ejemplo, algún ente regulador, un ente de control, pues hay herramientas, digamos, teóricas serias y concretas aterrizadas a la realidad. Y eso se revela, digamos, más allá de la primera página, en la tabla de contenidos. Entonces, más allá de esa terminología anglosajona que parece novedosa en nuestro medio, pues empezamos a ver, yo no sé si esto es un divorcio intencional de la terminología del Código de Bello, pero sí parece una especie de aproximación, voy a utilizar una palabra entre civilista y penalista, dolosa a las modernas tendencias del derecho, digamos, comparado de alguna manera. Los códigos centenarios, los códigos civiles centenarios, tienen la gran virtud de haber sobrevivido muchos años, de mantener su aplicación, pero empiezan a ver poco a poco su reforma estructural. Viene la reforma francesa, hay algo de reforma en Alemania, se respiran algunos vientos de reforma también en Italia, y empieza a hablarse, por ejemplo, en Colombia, de la posibilidad de una reforma al código de Bello. Empieza a hablarse muy tímidamente, quizás pues diciendo, si ya los franceses lo hicieron, nosotros que crecimos siempre creyéndonos los franceses, podríamos hacerlo también. Entonces, pues en la terminología, en el tratamiento de los problemas, que si hay una tendencia anglosajona y un respiro de los aires de reforma, pues Cárdenas y Rebeco lo que hacen es, miremos primero qué es lo que hay, a ver si vale la pena reformar. Y da la sensación de que dicen, bueno, pues que lo que hay en el derecho chileno, en el viejo Código de Bello, 150, 170 años después de entrar en vigencia, tiene una estructura sólida que permite hablar de remedios contractuales. Y parece, digamos, que dan la razón yo no sé si queriéndolo o sin quererlo, a quienes dicen, mira, el concepto de responsabilidad contractual como tal no existe, decía, por ejemplo, entre los autorizadas voces contemporáneas, Philippe Le Tourneau y Loïc Cadieux, a quienes citan por ahí al comienzo del libro, dice, pues preferimos hablar de la noción remedios contractuales en sentido amplio para englobar toda una serie de mecanismos que están presentes en la legislación chilena y en aquellas que se le asemejan. Nosotros, por ejemplo, en Colombia la copiamos criminalmente, vilmente, y yo destacaría de ese trabajo básicamente dos cosas. De eso que destacan ellos, que existe en la legislación, que primero hay que conocer lo que hay, hacer una evaluación completa de lo que hay, para no sucumbir a los cantos de sirena de la reforma solo por el hecho de la reforma y porque en Francia o en Alemania o los principios europeos del derecho de los contratos o la compraventa internacional de mercaderías, etcétera, solamente porque esos instrumentos lo dicen. Lo primero es la defensa del ilícito contractual, de la noción de ilícito contractual como base de la responsabilidad, de lo que llamamos en estricto sentido responsabilidad contractual. Pero más que eso, digamos, la noción de ilícito contractual en general, es que este libro aborda todo el problema del contrato desde su formación, desde los pactos preventivos, lo que ellos denominan pactos preventivos, para diferenciarlo de la noción de remedios reactivos, es decir, de lo que puede hacerse no para evitar el incumplimiento, pero sí para prever los efectos del incumplimiento, para certeza del acreedor y para, de alguna manera, también tranquilidad del deudor.
en una perspectiva, digamos, que tiene en cuenta la posible armonización del derecho. Yo no soy como muy optimista en cuanto a la posible armonización de un derecho, por ejemplo, en América Latina, pero la perspectiva de la armonización que ellos han adoptado resulta llamativa, porque obras desde la academia con profundo sentido de lo práctico que tiendan a mirar a todos esos remedios en perspectiva de armonización, comenzando, repito, por los pactos preventivos, para diferenciarlos de los remedios reactivos, podría terminar impulsando al menos un consenso académico acerca de la necesidad de complementar las legislaciones locales. Entonces, en esa diferenciación, pactos preventivos frente a remedios reactivos, yo creo que el tratamiento completo de las llamadas cláusulas de restricción de responsabilidad, ellos hacen una clasificación de asignación de riesgos económicos, cláusulas de interpretación del contrato, cláusulas de ejecución, cláusulas de garantía y cláusulas de terminación frente a cláusulas de resolución de controversias. Digamos, es quizás el inventario más completo que se haya escrito en relación con el código, con las legislaciones al amparo del Código de Bello, que se haya escrito sobre la materia. Aquí, pues, si alguna pega, si alguna crítica hay que hacerle al libro, pues uno partiría primero de cuáles son las virtudes para poder resaltar por qué la crítica pueda tener algún asidero. Dice, hombre, autores que ponen, además de la explicación teórica y la profunda dimensión práctica, incluso los modelos de cláusula en esos pactos preventivos de la responsabilidad o pactos preventivos del incumplimiento. Dice, quizás se echa de menos una consideración sobre los llamados, o lo que podríamos llamar pactos precontractuales, es decir, los tratos preliminares de la formación del contrato y las distintas figuras que pueden dar lugar a la llamada responsabilidad precontractual, por ejemplo, por ruptura injustificada de negociaciones. Es decir, un sistema tan amplio que cobija incluso hasta los efectos de la quiebra y la insolvencia, como destacaba el magistrado Zamorano, pues si fueron tan lejos en la quiebra, qué bueno que empiecen a trabajar en la segunda edición. El libro está todavía caliente de la imprenta, incluyendo también las cuestiones sobre esas diferentes figuras de pactos precontractuales, donde la armonización y la discusión, digamos, comparada de estos temas, pues ha dado lugar a muchas figuras diferentes. La jurisprudencia colombiana ha dado lugar, por ejemplo, para hablar del caso nuestro, a identificar varios tipos de acuerdos precontractuales en la formación del contrato, cartas de intención, acuerdos de entendimiento, precontratos, antecontratos, etcétera, cada uno con un efecto diferente, todos en materia de soft law y sin apego a la legislación. Y entonces, digamos, con este libro tenemos tan profundamente práctico, pues uno diría, las cosas buenas redondearlas, Entonces, simplemente para terminar y para no extender más en los minutos de los que hablamos, yo diría que hay una gran razón para tener este libro en la biblioteca de un jurista. Fundamentalmente es un libro con sólida carga teórica y profundos efectos prácticos, es decir, es un libro que no es para adornar la biblioteca, sino para usarlo en cualquier escenario judicial. Entonces, mi enhorabuena, mi felicitación a los autores. Ojalá se hicieran una edición casi que latinoamericana del libro para avanzar en ese escenario de la armonización de la que yo me lamentaba hace un momento, y ojalá que llegue a la distribución en Panamá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Rebeco, soy chileno, profesor de la Universidad de Chile, y hoy día soy amigo de Hugo Cárdenas, a quien conocí hace un año y medio atrás.
porque ambos impartíamos un curso en la Universidad de Chile que se hacía hace cerca de 15 años, que se llamaba Cumplimiento por Equivalencia. Y nos dimos cuenta que en este punto teníamos un diagnóstico bien negativo de lo que estaba ocurriendo en Chile, porque frente al incumplimiento contractual existía una visión bien desordenada, disgregada, asistémica y particularmente acrítica respecto de doctrinas que venían de fuera de Chile, particularmente de España y de Estados Unidos, y nos dábamos cuenta que eso estaba afectando por un lado a la judicatura y a la doctrina, porque se estaban adoptando doctrinas y nos preguntábamos si esas doctrinas tenían o no tenían cabida en nuestro código de Bello, ¿ya? Y de ahí entonces que surgió, luego de un buen almuerzo que tuvimos con Hugo, de preparar un libro. Y este libro es el que salió publicado hace cerca de una semana atrás, y este es el primer lugar en el que lo presentamos, en donde quisimos tratar en general todos los problemas que se suscitan con ocasión del incumplimiento de un contrato. Y tratamos de sistematizar las distintas acciones que tiene el acreedor frente al incumplimiento de un contrato. Y particularmente, cuando nosotros estudiábamos esto en pregrado y cuando nos ha tocado como practicantes y operadores del derecho revisarlo, nuestra percepción era que era un tema que estaba bien desordenado, que faltaba una sistematización. Y de ahí entonces que nos propusimos hacer un análisis profundo de lo que era la acción de cumplimiento, la acción de resolución, la acción de indemnización de perjuicios y la excepción de contrato no cumplido. Pero más aún, nos percatamos de que lo que aparecía en el Código de Bello, que había sido de alguna forma torcido por alguna doctrina nacional, era en cierto sentido distinto a lo que estaba siendo juzgado por los tribunales. Y eso entonces nos motivó además a hacer un barrido jurisprudencial. Revisamos durante fallos de nuestra Corte Superior, de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones de cerca de 10 años atrás, para cada acción, para poder determinar cómo se estaba resolviendo el problema de los remedios contractuales en la jurisprudencia. Entonces eso finalmente dio a la luz un libro, que es el que estamos hoy día presentando, en el que queremos entregarle una herramienta práctica y que fuera un aporte a los operadores del derecho. Y los operadores del derecho no solo somos nosotros los litigantes o los académicos, sino que particularmente nos preocuparon los alumnos que se veían enfrentados a este problema de cómo estudiar, qué es lo que se estaba resolviendo en concreto en relación a las acciones de cumplimiento e incumplimiento, pero también a los jueces. Porque en este libro se van a encontrar, como yo les comentaba, los principales desarrollos jurisprudenciales que han habido en Chile en estos últimos 10 años. Mismo ejercicio hicimos respecto de los laudos arbitrales. En Chile tenemos una importante labor y desarrollo arbitral, y por lo tanto nos pusimos a la tarea de revisar también los precedentes de los laudos arbitrales. Entonces, luego de eso, nos percatamos además que había una labor importante que hacían los operadores del derecho, sobre la cual no existía nada de literatura, en habla española. Particularmente los abogados, y aquí hay múltiples litigantes y consultores, los abogados al momento de negociar sus contratos, representar a sus clientes y redactar sus contratos, modelan las cláusulas contractuales. Entonces nos preguntamos con Hugo, ¿cuáles son las principales cláusulas que se están incorporando en los contratos que hoy día se están celebrando? Y por eso que nosotros identificamos con Hugo más de 20 cláusulas. El problema que traen estas cláusulas es que estas cláusulas en su mayoría son importadas del derecho anglosajón. Son cláusulas que han venido en el derecho internacional o comercial y que se están incorporando en los contratos más sofisticados que se están celebrando obviamente en Chile y también en Panamá. Y por eso entonces que quisimos revisar la noción de estas cláusulas, ver cuáles eran sus efectos, ver si existían jurisprudencias sobre estas cláusulas y proponer una redacción de estas cláusulas. Entonces con eso abordábamos lo que son los denominados remedios preventivos, como decía Maximiliano. Y finalmente le robamos un tema a los comercialistas.
parte de mi práctica profesional en la oficina en la cual soy socio es la práctica de insolvencia. Yo sé que ustedes, como decía el magistrado Zamorano, tienen una nueva ley. Y nos preguntamos con Hugo, ¿qué es lo que pasa en la dimensión desconocida? La dimensión desconocida es la quiebra. Entonces, ¿de qué forma uno, como abogado, como juez, como litigante y como estudiante, puede asesorar o puede entender qué es lo que ocurre con los contratos y particularmente con los remedios contractuales en un escenario de insolvencia, particularmente en el caso chileno que tiene hace 3 años una nueva ley de insolvencia y reemprendimiento? Entonces, con eso tratamos de abordar la parte preventiva, es decir, qué ocurre antes cuando los abogados redactan las cláusulas para sus clientes, qué pasa luego en un litigio cuando esta acción de cumplimiento, de indemnización, de resolución o la excepción de contrato no cumplido tiene que ser resuelta por un tribunal, y finalmente qué es lo que ocurre en la dimensión desconocida, en la insolvencia con estos contratos. Y por eso entonces es que estamos con Hugo muy contentos de entregar al mundo jurídico latinoamericano esta obra que esperamos que sea un aporte, como yo les comentaba, para los operadores del derecho, los alumnos, los jueces, los abogados y los practicantes del derecho. Así que agradezco, magistrado Zamorano, que nos hayan invitado a presentar esta obra y vamos a tratar de hacer nuestros esfuerzos para que la misma quede a disposición de ustedes, para que la tengan obviamente de referencia en el mundo del derecho panameño. Muchísimas gracias.